cómo pensar en grande es perderle miedo al cambio y siempre tratar de estar más atento a por dónde me está cambiando la vida. Profesión, jugador de Lego o de Minecraft en la vida real. Crear, diseñar, imaginar. La importancia de tener la mentalidad del aprendiz constante. Cuando uno enseña, uno también aprende mucho. Entonces, imaginen más y actúen más. Yo recuerdo hablar con Juan Camilo y yo, Juan, tengo 2.500.000, Juan, please. Y dice, bueno, ¿cuándo los paga? Y yo dije, no, si este man supiera que no sé si tengo para pagar el siguiente mes. Aló, contabilidad. Apareció, lo cogimos. Es que y ahí en este momento se acaba la entrevista. Gracias. Bueno, hola a todos. Estamos acá en el Mindseller Podcast, donde más conciencia son más ingresos. Y tengo acá un amigo que hemos tenido la fortuna de vernos crecer como empresarios, como esposos, bueno, en muchas aristas. Y hoy tenemos aquí a un empresario demasiado crack, Juan Camilo Lovera, que ahorita está liderando, yo creo que una de las comunidades más importantes en Latinoamérica, enseñándole a la gente a vivir de los bienes raíces desde diferentes maneras. Así que, Juanca, qué chévere tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy, hermano? Agradecido con tu invitación, emocionado de compartir de estos formatos. No lo he hecho mucho, no he estado muchas veces como entrevistado, pues por ahí unas 10 veces en 7, 8 años, entonces no es Total. un tema tampoco. Me gusta, o sea, creo que cada entrevista tiene su magia y su momento, así que chévere, encantado de compartir, de enseñar y dispuesto a servir, así me siento. Bueno, Juanca, para que las personas te conozcan y sepan cómo en qué estás enfocado en este momento y en dónde ha estado tu área de expertise y hoy en esta conversación, ¿qué se van a poder llevar contigo? Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Pues, Alex, yo creo una manera que me siento cómodo y sobre todo que he visto que ha perdurado en mi personalidad a pesar de los diferentes rubros en los que se han aplicado esa identidad es, soy un emprendedor, soy un emprendedor, soy una persona que cree en que las ideas se pueden materializar en realidades y que le apasionan los negocios desde hace muchos años. Le debo a mi madre un agradecimiento profundo porque fue el honor de tener una gran empresaria como mi mentora, que es una mujer a quien le aprendí mucho de negocios, y un padre que solo hasta mis 20 más, no, 27 años, solo hasta mis 26 años, póngale, empecé a apreciar que podía ser un mentor en algo que después entendería que se llamaba bienes raíces y que la vida me fue apasionando poco a poco y que a hoy le debo muchísima sabiduría que me ha pasado, pues no solo de la vida de mi padre, sino de mi abuelo y mi bisabuelo. Soy la cuarta generación en el mundo de los bienes raíces, entonces también ha sido muy bonito el descubrir eso en el proceso. Y digamos que en esa parte de bienes raíces, a hoy dirijo un corporativo que está compuesto por varias empresas con varias líneas de negocio, pero todas 100% enfocadas en el mundo de los bienes raíces. Y a hoy enfocados en 3 países, México, Colombia y Estados Unidos, desarrollando diferentes líneas de negocio en bienes raíces, pero pues gracias a un equipo de trabajo, no para nada he sido solo yo, tengo socios en cada línea de negocio. Eh, a hoy somos más o menos 45 colaboradores de tiempo completo, con equipos principalmente en Bogotá, Medellín y Bagué, y empezando a crecer nuestros equipos en Estados Unidos, ya con personas también 100% alineadas, pues del equipo, y en México. Entonces, digamos que eso soy casado, por supuesto, creo en Dios, y bueno, aquí estoy. Eso es así un resumen. Tremendo. Bueno, Juanca, yo creo que una de las principales temáticas que creo que desde que te conozco han sido como parte de tu estandarte y muy aquí entre nos,
el primer curso digital que compré en mi vida del mundo mundial se lo compré a Juan Camilo Lovera en pandemia. Entonces, también como que tengo mucho Ah, pues agradecimiento. no sabía ese dato. Chévere. Es muy bonito como ver cómo dan las vueltas la vida y en ese momento pandemia, mi negocio en ese momento pues se había ido como un poco al carajo. Hágame. Sí, se fue muy feo. Y en ese momento Juan tenía una empresa que se dedicaba a la gente a ayudarle a facturar desde casa. Me acuerdo que sí se llamaba el programa. Y Sí, yo tenía señor. mis últimos, que eran como 2.500.000. Y era eso, pagar la nómina, la mitad de la nómina. Entonces yo recuerdo ver a alguien y decir, pues, juguémonos esta vaina. Y yo recuerdo que incluso el programa valía un poquito más, como 4 millones de pesos, casi como $1.000. Sí. Y yo Galea recuerdo hablar contigo. 795 dólares. Yo Galea. recuerdo hablar con Juan Camilo y yo, Juan, tengo 2.500.000, Juan, please. Y dice, bueno, ¿cuándo los paga? Y yo dije, no, si este man supiera que no sé si tengo para pagar el siguiente mes. Y bueno, dijiste, no, hágale, arranque y todo bien. Sí. Afortunadamente nos fue supremamente bien en el entrenamiento, pudo haber el retorno ¿Y de la pagó inversión. o está aquí en lista de morosos? Regáleme su cédula. Por favor, la cartera ahí, por favor. Aló, contabilidad. Sí, por Apareció, favor. lo cogimos. Y ahí en este momento se acaba la entrevista, gracias. Y se acaba la entrevista. Entonces, yo recuerdo eso como con mucho cariño porque ya toda esta realidad que es ahorita tener una empresa digital fue gracias en ese momento como a esos esfuerzos que tú tuviste. Y yo quiero hablar de esto y como arrancando de una, y es al final cómo tener ese pensamiento de realmente pensar en grande, porque en ese momento pensar en grande era tener un negocio digital y tú estabas como 5 años adelantado que mucha gente. Y en este momento sé que estás como en esa misma y es por ese pensamiento de pensar en grande. Y gran parte de nuestra audiencia nos pregunta, oiga, ¿yo cómo puedo pasar de pronto de pensar aquí pequeñito, de tener el negocito, sino de poder escalarlo a pensar más en grande y a darme la oportunidad de que realmente eso que sueño pueda ser posible y pueda materializarlo? Entonces, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido esa vivencia para poder aprender a pensar en grande? Que incluso hay libros sobre eso, ¿no? Como Piensa en grande en Napoleon Hill, creo que es uno de los más como mejores. No es de Sí, Napoleón, es la magia de pensar en grande, pero no es de Napoleón Hill, no es es de de otro. Napoleon Hill, ¿cierto? La magia de pensar en grande es. ¿Cómo se llama este señor? David Schwartz. David Schwartz, ahí lo tienen, no me lo he leído Ese no evidentemente. lo mencionas. En Entonces, la portada inicia con una frase de Donald Trump. O sea, citan una frase de Donald Trump que dice algo así como: si pensar en pequeño y pensar en grande igual te van a demandar pensar, pues ¿por qué mejor no pensar en grande? ¿Sí? Así inicia ese libro. Y, a ver, yo creo que es una combinación de varias cosas, pero creo que podría resumirlo en tres fuerzas. Tres fuerzas que empujan hacia el seguir creciendo o hacia el estancamiento o incluso decaimiento. Una primera fuerza es tu fuerza interna, ¿cierto? Tu hambre interna, tu conversación interna. Una segunda fuerza es tu fuerza del alrededor, es decir, el entorno que te rodea, sí, la gente con la que te rodeas. Y lo tercero es una misión de vida y es un llamado que Dios ha puesto a cada ser humano y que se manifiesta en nuestros talentos y en esas historias y características de vida que a cada uno nos correspondió. Entonces, en esas tres aristas, te resumiría brevemente. En mi juego interno, mi papá toda la vida me ha dicho campeón desde niño. Entonces yo me las creí. Yo literalmente creí que era un campeón. Aunque no lo fuera. Aunque yo soy un niño normal. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí. normalito. Pero mi papá me reforzó tanto, campeón, campeón, ¿cómo estás, campeón? Y me dio una autoconfianza que le agradezco mucho y que espero
haberle aprendido un poquito ahora que vaya a ser padre, es el momento de ver, ¿cierto? O Pues sea, trasladarlo. yo soy un gran éxito de mi papá en ese sentido. No es mío, no es gracias a mí, es gracias a mi papá. Tengo la fortuna de que experimentó con este ratoncito de laboratorio. Entonces, aunque yo me he caído muchas veces, he tenido muchos retos, en fin, o sea, todo lo que implica el ser empresario y demás, dentro siempre ha habido tú eres un campeón, o sea, ánimo, vuélvete a parar. ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es la siguiente medalla? ¿No? Me muevo mucho por el logro. A mí me mueve mucho algo que se ve hiper difícil, siquiera decir, bueno, mientras todos, uy, no, eso sería imposible. Yo digo, ¿y qué tal si? ¿Qué habría que hacer para lograr X, Y, Z? ¿Cómo se comportaría? Para esa pregunta me encanta. ¿Cómo se comportaría el Juan Camilo que ya logró eso? ¿Cómo se comportaría? Yo aplico esto también en mis empresas y tengo las juntas con los socios. ¿Cómo se comportaría el IBR que ya logró y pongo a soñar a mi equipo de trabajo? ¿Cómo se comportaría el X empresa, Y empresa? Entonces, ese es un juego interno. La segunda fuerza es la fuerza externa y es con quien te rodeas. A ver, llegó un punto en el que esto lo hacía tan intencionalmente que solo me quiero rodear con gente exitosa, me hice socio del club al cual vamos hoy en día. Digamos que muchas acciones intencionadas para lograr eso. Hoy en día, te lo digo con mucha gratitud, pues en de las diferentes aristas nos rodeamos con gente supremamente inteligente, pues mira, esta conversación es simplemente una muestra de ello, ¿cierto? Con gente, buenas personas, también exitosas o digamos capaces en áreas específicas y eso no necesariamente son temas de dinero para nada. Entonces, sí ir construyendo ese network, ese, esa comunidad, ¿cierto? Ese equipo de trabajo. Una de las cosas que yo agradezco mucho hoy en día es el equipo de trabajo que me rodea. Sería injusto atribuirme lo que hoy en día de una u otra manera representa las diferentes empresas de las cuales soy socio. O sea, sí me representa, pero no es gracias a mí, me voy a entender, es gracias al equipo colectivo de muchas empresas que todos los días trabajamos en este ecosistema de empresas. Y una tercera que es esa conexión espiritual. Entonces, en esa relación, es eso, es una relación, no con a mi parecer, no con un sacerdote, no con un pastor, no con una iglesia, no con la religión X, es con Dios. Es una relación con Dios, el construir una relación con Dios y así como si yo quiero ser bueno en ventas, tengo que prepararme para el mundo de las ventas. Si yo quiero ser bueno en contabilidad, tengo que prepararme para la contabilidad. Si yo quiero construir una gran relación con Dios, tengo que prepararme en los temas de Dios. Entonces, leer la Biblia como estudio todos los días, el haber creado hace 16 semanas un programa que se llama La Recarga, que hacemos todos los lunes con mi esposa, trayendo temas de negocios, del dinero, etcétera, de extraídas de la palabra y enseñarlo a través de nuestras redes sociales. Eso nos da, usted sabe que cuando uno enseña, uno también aprende mucho, ¿sí? Pero somos apenas unos aprendices, pero esa es, digamos, la tercera fuerza. Entonces, ¿cómo pensar en grande? Es sencillo. Primero empieza a tener una conversación. Mira, yo tengo acá unas afirmaciones. Esto lo voy cambiando. Estas son las tres que estoy grabando en mi cerebro en este momento. Primero, la vida diario me emociona y me sorprende. Entonces, lo leo. La vida diaria me emociona y me sorprende. Puta, qué chévere estoy en este podcast. Oiga, sí. Chévere. Entonces, gracias. ¿Sí? Gracias porque a veces normalizamos muchas cosas. ¿Y cómo va? No, ay, sí, ya, aquí voy en lo que sea, voy hacia donde sea, marica. Hay muchas bendiciones por las cuales agradecer. La segunda, disfruto amar y ser cariño. Entonces, elija tres creencias que usted quiere implementar, póngala de fondo de pantalla y repítaselo todo el día. Esa sería una acción. Tremendo. Mira que yo tengo una que la hacía hace un tiempo y la dejé de hacer, creo que sí, la voy a retomar y es, yo me ponía alarmas como en el día, entonces como a las 7, a las 1 y eran como estas frases que venían, ¿no? Como yo soy amoroso, ¿no? Y el tema. Para alguien que, digamos, no tuvo el papá que le dijo campeón, Sí, exacto. porque es algo, yo creo que es algo que, una fortuna también como tener ese tipo de crianza, ¿no? O sea, como que te digan, oye, ¿tú qué le podrías decir a alguien para creérselas un poquito más? Para que cambie un poquito más su conversación interna.
Ya vamos a hablar ahorita de, oiga, Esto, ¿cómo esto, mejoramos la del círculo esto, inglés y el otro? esto, ¿Qué tú acabas de decir? esto que estoy mostrando, o sea, mira, quizás yo tuve el papá que me dijo campeón, pero mira que la segunda dice, disfruto amar y ser cariñoso. ¿Por qué? Porque para mi cerebro no entendió cómo se ama y cómo se es cariñoso. Y quizás esa persona sí recibió, esa persona que me ve, quizás para él fue normal tener una mamá que todos los días le preparaba la lonchera y lo amaba mucho, ¿sí? Porque mi mamá era muy trabajadora, la amo mucho, entendí luego que su manera de amar fue trabajando arduamente, pero en su momento para mí como niño y luego adolescente eso era un abandono, ¿no? Era pues que tú solo por estar trabajando, le debo mucho hoy en día, por eso ya digamos que son cosas que uno va aprendiendo y sanando y demás, pero a hoy, tanto que tengo que lavarme el cerebro para creerme, ¿cierto? Y convencerme que disfruto amar y ser cariñoso, ¿sí? Entonces, si usted no tuvo ese papá que pues escriba una frase de soy un campeón y creo 100% en mí, o redáctela como usted se sienta cómodo. Eso le diría actividad número uno, o sea, accionable de este podcast. En el segundo tema del surrounding, del network, es, yo empecé a hacer cosas como irme a un restaurante caro de mi ciudad, así sea tomarme un café. Eh, Intencionalmente buscar mejorar mi networking. Y ahí Alex sabe más que yo de eso y digamos que construir relaciones, si les pudiera regalar un solo tip, es sirvan. O sea, más que preguntarse cómo le llego a esta persona, cómo hago que se interese en mí, pregúntese cómo le puedo ayudar a esa persona. Sí, o sea, si usted, a ver, les voy a poner un ejemplo de esta semana, ¿sí? Tratando toda la semana yo estoy buscando haciendo networking con una sola persona, con una nueva persona, me refiero. Por ejemplo, hoy me presentaron una persona que alguien me ha querido presentar. A ver, pongo un poquito de contexto. Ese alguien que me ha querido presentar es un alumno nuestro del Mastermind y él me ha hablado de una persona en su ciudad, vive en Villavicencio, que desarrolló un juego de mesa, ¿sí? Como un Cashflow, pero colombiano. Entonces, cuando él me contó eso, yo, wow, súper chévere, no sé qué, me contó que habían estado jugando ese día, bueno, en fin. Y aparecer es un señor que ya lleva muchos años haciendo eso, o sea, una vaina bien montada. Y yo, oiga, chévere, me gustaría conocerlo, ¿verdad? Hoy se hizo ese Zoom, ¿sí? ¿Qué más, hermano? No sé qué. Entonces, quizás yo antes de, bueno, ¿qué hay aquí para mí? ¿Sí? ¿Qué negocio hay? O sea, también obviamente me estoy preguntando eso, o sea, porque uno también se vuelve selectivo y estratega con su tiempo, pero también es, bueno, ¿y cómo le puedo servir a esa persona? ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, quise primero escucharlo a él, quise entender qué está haciendo actualmente, etcétera. Voy a ir a Villavicencio como en 2 semanitas, entonces ahí nos vamos a ver, le dije, vea, veamos, entonces él ya me propuso, venga, pues voy a organizar una jugada del juego, ya que usted viene con su esposa, entonces vamos a jugar el juego, y bueno, no sé qué vaya a resultar de ahí, o sea, puede que no resulte ningún negocio, puede que simplemente resulte una amistad o una bonita tarde, Va o de lo calle. que sea. Pero digamos que es abrirse a conocer gente y a servirle a esa gente, a ayudarle, que luego eso se va volviendo recíproco. Y lo tercero y último de Dios, lean un proverbio al día. Esa podría ser una accionable muy sencilla. Un proverbio al día. Y ya con eso uno empieza como a educarse y a entender. Mira que eh, quería como traer como estos tres que hay aquí y yo recuerdo uno que tú me dijiste cuando estuvimos en Plura, que yo en ese momento, y de hecho te hacía también esta pregunta porque de manera personal, como que Dios, la vida, me quiere invitar a un juego más grande, pero hay alguna parte de mí que es como, sé que es un juego bastante grande y ya lo siento, pero una parte de mí tiene miedo a ese juego grande, siendo honesto, o sea, es como, uff, pucha, o sea, antes jugaba en un parqués de 2x2, me están invitando a jugar en un parqués de 10x10 y ahí hay más reinas, más reyes, hay otros juegos, ahí hay otras reglas. Entonces, yo recuerdo mucho que hablábamos en ese momento de la importancia de tener la mentalidad del aprendiz constante, uno, pero también de alguna manera como del aprendiz constante y ambicioso. Y fue porque yo recuerdo que tú estabas pasando por un momento bastante fuerte, pero al final, aunque el momento fuerte estaba viviéndose, tú seguías operando
como si estuvieras creando cosas grandes, independientemente si tu realidad te decía que lo que tenías no era grande. O sea, no es que tú estuvieras montado, no, o sea, yo vi un momento muy puntual en donde era creerse la vaina que no está y juegue, huevón, con lo que proyecto y ya, porque no había nada para respaldar nada, era solo pura energía y pura como consistencia hacia ese juego más grande y atravesar como ese lugar de vergüenza, podría decirse, sí, y creyéndose la vaina. Entonces, ¿cómo? Quiero decírtelo porque no quiero que te lo tomes a mal, pero de verdad, si hay alguien que he visto que sabe aparentar y creerse la vaina, eres tú. Y yo lo vi porque lo vi y dije, eso no es fácil. Porque la persona normal te dice, pero ¿quién se cree? Sí, pero que no tiene nada, sí, pero es como que estás en una película que solo la ves tú. Muy probablemente. Entonces, ¿cómo le podrías aconsejar a alguien cómo aparentar, como decirle, vea, hermano, aparente ser millonario y hágalo y Chévere. métase en ese cuento porque eso requiere carácter. O sea, eso no es tan fácil porque mucha gente te va a querer meter a la realidad, mucha gente te va a querer bajar de ahí, como venga, no, ¡pum! O sea, aterrice, mire lo que le pasó, nada, y uno como que medio como es como tener una enfermedad invertida, ¿no? Es como, como no está pasando, pero sí está pasando, pero es porque sé que necesito agarrarme de aquí. Entonces, ¿cómo Mira, cómo le, ahora que nunca lo había observado desde ese punto de vista y digamos que la palabra, ¿cómo dijiste? como Aparentar. aparentar, pero no es una Aparentar. manera Sí, como no, de, sí, sí, entiendo perfectamente, pero digamos, nunca lo he visto desde ese ángulo y digo el por qué, porque la palabra aparentar, digamos que suele tener una asociación negativa, ¿no? total, total. Como, y honestamente hasta perversa, si se quiere de alguna manera, o manipulativa o algo así, como que lo asocio. Entonces, digamos que en mi caso, pues tanto es que nunca lo había visto desde ese ángulo, porque nunca lo he visto de esa manera. ¿Qué, digamos, cómo lo he asociado yo? ¿Cómo lo aplico yo? Y pues sería al final lo que puedo enseñarles. Que solo les puedo enseñar o lo que vi que otra persona hizo, y siempre me gusta hacer mención cuando no es por mí, sino porque lo aprendí por un tercero, o por mí. Entonces, ¿qué me sirvió a mí o qué me ha servido a mí? Primero, yo diría que es una habilidad que empezamos a desarrollar de niños, y es la habilidad de imaginar. La habilidad de imaginar. Y la habilidad de imaginar en, se puede aplicar en contextos que uno diría aparentemente son mucho más serios y formales. ¿Sí? ¿Cómo voy a imaginar con un abogado firmando un contrato? ¿Sí? No se asocia normalmente. ¿Sí? Imaginación me asocio con arte, literatura. Ah, sí, imagine todo lo que quiera, pero ¿cómo va a imaginar usted una relación con un banco? ¿Cómo va usted a imaginar en el sector de la construcción? Sí, o sea, en fin, muchas cosas que como que no se asociarían. No, es una persona que imagino mucho, eh, y me atrevo a avanzar, ¿sí? Hacia esos sueños. O sea, yo diría que eso es lo más simple que lo puedo enseñar. Eh, y muestras podría dar varias, chiquitas, medianas, grandes. Y como veo que funciona, pues cada vez me atrevo a imaginar cosas. A mí me gusta jugar Minecraft en la vida real. Profesión, jugador de Lego o de Minecraft en la vida real. O sea, me gusta crear, diseñar, imaginar. Por eso creo que los bien raíces han hecho tanto match conmigo ahora, porque me di cuenta que puedo fabricar en grande. Entonces ahora estoy desarrollando una super ciudad en Tulum, gracias a nuestro equipo de trabajo, claro. O sea, es poder, ¿sí? ¿Qué pasa si ponemos una casita acá? No, o unos locales acá. ¿Qué tal un supermercado aquí? ¿Qué tal un, sí? O sea, literal, Los Sims, literal. Ok. sí, literal. Entonces, imaginen más,
y actúen más. Simple. Tremendo. Creo que a veces uno se pone esas mismas como limitantes y es más fácil de lo que uno cree. Y además de hablando de tu equipo, que ha sido gran parte como de este crecimiento, y es para todas las personas que quizás están ahí escuchándonos y quieren escalar, que quieren llevar sus proyectos a un siguiente nivel, pero que quizás como en un momento como yo, o no sé si a ti te pasó también que intentaste escalar y esa escalada se llevó por ahí varias cosas, que en mi caso fue la salud, se llevó por ahí casi mi relación con mi pareja, casi se lleva la relación con mi familia, porque a veces la escalada, cuando no se hace de una manera estratégica, cuando no se sabe y uno va simplemente como con la garra, ¿no? O sea, vamos a darle y uno lo hace en el momento no justo, no adecuado, bastantes variables se llevan muchas cosas ahí. ¿Cómo poder generar un escalamiento balanceado desde lo que has podido experimentar, ya escalando proyectos de gran escala y pues en algún momento sí, también estuviste como ese camino de escalé y casi me voy para la madre y me costó bastante? Bueno, ¿qué encontraste ahí? Alex, si encuentras la respuesta a esa pregunta, me la pasas porque es algo con lo que no me siento, digamos, para ser maestro. A ver, y yo creo que la vida es un constante, sí, resolví por acá, pero se fue por allí. O sea, estar siempre bien en todas las áreas creo que es una utopía. A ver, ¿qué he enfrentado yo? Me he dado cuenta yo en ese aspecto. Siempre hay retos, siempre hay retos. La vida siempre te tiene retos, porque con los retos también creces, se vuelve dinámica la vida, o sea, son parte del proceso. Entonces, digamos que en ese sentido es perderle miedo al cambio y siempre tratar de estar más atento a por dónde me está cambiando la vida y cómo voy a actuar con respecto a ese tema. Hay hábitos que a mí me han servido, pero vuelvo y digo, soy muy imperfecto, o sea, muchas veces podría ser un mejor esposo en el sentido del tiempo que le dedico a mi esposa, Sí. podría ser un mejor hijo, sin duda alguna, para dedicarle más tiempo a mis padres, definitivamente podría ser un mejor hermano, por mucho, ¿sí? Entonces, hay muchas áreas en las que yo no soy un modelo a seguir, definitivamente no, y por el contrario, seré tan alumno como pues puede hacerlo con mucha gente que siente como que no tiene nada, pero tiene las habilidades que yo no tengo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, por Sí, eso decía, a mí dar un abrazo y llamar a mi mamá y decirle te amo, eso me cuesta más que hacer un negocio de 100, 200 hectáreas. O sea, digamos que ya sí. tenemos un reto para el próximo podcast para Juan Camilo allá, no. Aló, aló, aló. Bueno, Marica, estamos hablando, no, perdí la señal. Oiga, pero le quería preguntar y es, porque escalar balanceadamente requiere Bueno, mucho la escalar. capacidad de asociarse, que yo veo que usted sí la tiene muy clara, y también la capacidad de conectar como puntos ahí. Entonces, para todos ellos que nos están escuchando y queremos aprender a cooperar más, como a asociarnos más y a conectar más para escalar, porque escalar requiere un montón de puntos, de cooperar, y a veces uno no sabe ni cooperar y a veces ni tampoco sabe conectar. Entonces, ¿qué ha podido encontrar usted ahí? Sí, ese puntito que acabas de mencionar, o sea, el asociamiento, si se quiere decir de alguna manera, vaya que sí es una palanca muy fuerte. Y lo bonito que yo les puedo decir es que lo que hoy les voy a enseñar, yo lo he ido aprendiendo. O sea, definitivamente no fue algo con lo que nací, no nací aprendido, no tuve una sola persona que me dijo así, no, he ido aprendiendo de todo un poco, la misma vida, sí, pero sí me siento hoy, gracias a Dios, en la capacidad de darles buenos consejos para construir buenas sociedades. Yo en todas las empresas tengo socios. A mí no me interesa tener negocio solo, me da mamera tener un negocio solo. O sea, yo siempre, pues me ando imaginando negocios por todo lado y la segunda pregunta o la primera pregunta que siempre me hago es ¿quién?
Todos los negocios al final terminan en un quién, ¿sí? Que no, que pasó esto, que ta, que fue, que pum, pam, pum, pam, pum. Ok. ¿Quién es el mejor resolviendo eso? Ya, esa es la pregunta. ¿Quién es el mejor? Eso por un lado. O sea, ahí hay un gran insight. Y ojo que no dije solo quién, sino dije quién es el mejor. Siempre busco jugar de la mano de los mejores. Yo jamás le digo a mi equipo, contrate al más barato. No, siempre les digo, busquen al mejor. ¿Al mejor en qué? En todo. El mejor tributarista, el mejor abogado, el mejor tal. Y el mejor no siempre es el más caro. También no significa el mejor es lo más caro. Mejor es el mejor. ¿El mejor para qué? Para lo que necesitamos específicamente. O sea, ejemplo, si yo necesito a alguien que venga y me clave 5 cuadros, pues no necesito contratar a McKinsey, la constructora número 1 del mundo. No, necesito el mejor maestro que sepa, que sea decente y venga a cuelgue los 5 cuadritos. Si necesito hacer un estudio de mercado para un proyecto que va a ser toda una ciudad, sí necesito tal vez a la mejor empresa a nivel Latinoamérica para que me dé X servicio. Entonces, el mejor es el mejor y el más estratégico. Dios quiere que tengas el estilo de vida estratégico para cumplir la misión que Él te puso. Dios quiere que tengas el estilo de vida estratégico. Entonces, siempre busco acudir a las mejores personas que me pone la vida en ese momento, ¿sí? O sea, entre las elecciones busco elegir al mejor y no negocio mis valores y principios. Eso es algo también que me ha permitido escalar. ¿Por qué? Porque atraigo buenas personas. Yo meto las manos en fuego por toda la gente de mi organización. O sea, estoy seguro que, no, estoy seguro que son imperfectos, estoy seguro que son pecadores, estoy seguro que si nos ponemos a buscarles defectos, así como a mí, todos tenemos muchos. Pero estoy seguro que es gente con un buen corazón. De eso estoy 100% seguro. Entonces, eso no es porque, pues, soy un genio atrayendo gente de buen corazón. No, es porque somos honestos en nuestra forma de actuar, en nuestra filosofía de empresas, en nuestra intención. Y cuando tú tienes un equipo de trabajo que vibra todo el mundo en esa energía, ¿sí? Donde si tú llegas a decir algo como, oye, ¿y qué tal si nos robamos? Si proponemos esto, ¿sí? Todo el mundo te va a voltear a mirar como, y hay todo un sistema para expulsar a personas que no tienen principios y valores alineados en la comunidad y lo hemos hecho. Y tenemos un equipo legal cada vez más robusto en Estados Unidos, México y Colombia y todo un sistema de desde radicar, responder, etcétera, derechos de petición, tutelas, demandas. O sea, ya entendemos todos los procesos y entendemos que como corporativo tenemos un área legal que vela por la justicia de todo el ecosistema. Entonces, desde la contratación de un personal, desde pagarle a un proveedor, desde mantener un entorno. Hay 3 palabras que aprendí no hace mucho de la Biblia, o sea, digamos, ya lo venía aplicando en algunas cosas, pero de la forma tan clara como lo aprendí, está generando una gran transformación en este momento en nuestra organización y es 3 palabras que a Dios le gusta para sus negocios. Orden, control y seguimiento. Orden, control y seguimiento. Orden es, si yo llamo en este momento a la persona que tengo que llamar y le digo, quiero que me haga un favor, el 15 de octubre mándeme el reporte de los movimientos que hubo en la cuenta tal de la empresa tal del país tal. La necesito en menos de 15 minutos. Ella tiene la capacidad de generarme ese informe y enviarme. ¿Sí? Eso es orden. Control es quién puede enviar dinero, sacar dinero, autorizar ciertas cosas. Entonces estamos en un proceso de construcción de flujogramas. Los flujogramas son una representación gráfica de un proceso. Entonces estamos implementando flujogramas y procesos en toda la estructura de la organización. Otro dato, hay algo que se llama la reunión semanal. Usted necesita tener una reunión semanal con sus socios o esa junta directiva. Si usted, por ejemplo, no tiene socios, yo la haría con esos 2 altos directivos de mi empresa. Sí, somos una papelería y tenemos 3 empleados, pero nos reunimos los 3, ¿sí? Pero necesitamos una reunión semanal de hacia dónde vamos y dónde estamos. O sea, sí, como que el norte, afinar el norte semana con semana. Y ya cada etapa, Alex, va trayendo sus retos, cada etapa va trayendo los temas en los que hay que capacitarse. Y ahorita que mencionaste esto de ser un aprendiz permanente o constante, yo aprendí eso también de
seguramente muchos libros, no recuerdo en este momento dónde, pero eso lo he visto en muchos de mis mentores, Tony Robbins, a muchos he visto que son aprendices para siempre. Eso soy yo, ahorita estoy tomando por ejemplo, 2 diplomados, uno en urbanismo, ya lo estoy por terminar, otro, este sábado que empieza, que viene, empiezo un nuevo diplomado en dirección de la empresa de construcción. Entonces siempre estoy capacitando, me estoy leyendo un libro que es Scaling Up de Bern Harnish, y sigo cuentas y demás. Cada vez pierdo menos tiempo mariqueando como TikToks y eso, o sea, en el sentido de bromas y eso. Lo hago esporádicamente por divertirme, pero digamos que soy selectivo, como no soy de seguir a 10.000 mentores, sino como que, ¿qué necesito aprender en este momento? Tal cosa, busco tal y como que nutro de esa persona el tiempo que necesita nutrirme para aprender un poco. Hay un concepto muy interesante de Tim Ferriss que es ignorancia selectiva. Es yo elegir conscientemente cosas que quiero ignorar. Entonces, soy un ignorante selectivo en muchas cosas, pero cuando necesito algo nuevo, empiezo a tener conversaciones con gente que sabe un montón del tema y demás, y busco, digamos que adquirir, yo diría, un 10% del conocimiento necesario para hablar la jerga, para entender cuál es la estructura de personas que necesitamos para implementar ese algo en la empresa y empiezo o a asociarme o a aliarme o a contratar a los mejores en cada línea. Y así vamos creando equipos de trabajo. Entonces, el tema de asociarse empieza con algo tan básico como renunciar al ego. A mí ya, de hecho, cada vez de una u otra manera en redes como tal, quizás me van a ver menos, yo creo. O, digamos, los servicios de las empresas cada vez se van a vender de una manera más corporativa. Yo seguiré haciendo contenido y enseñando porque es mi vocación y porque me encanta. Y, por ejemplo, este tipo de conversaciones parecen súper chéveres. Y digamos que me voy a dedicar a crear contenido más así, ¿no? Más inspiracional, más de pronto compartir algunas de los análisis de portafolio que hacemos algunos alumnos, publicar, digamos, ese contenido no sé, detrás de cámaras de algunos espacios o momentos especiales que íbamos con Aleja, y la recarga semanal, que si no la vemos siguiendo haciendo. Es decir, ese quiero brillar y quiero ser importante, quiero ser reconocido, de una u otra manera ya lo viví, ya lo sentí, hasta el grado en que sentí, no estoy para nada, estoy diciendo pues no llegué a ser ni el más famoso del barrio, no me imagino una persona, un cantante, un Bad Bunny, un James Rodríguez y demás que no pueden ni salir a la calle, ¿cómo será el tema? Mi impacto va a ser seguir siendo, digamos, obedeciendo a lo que Dios quiere que yo haga. Me quiero dedicar más a escribir libros, digamos, quiero seguir creando contenido de nuevo, enseñando, pero desde un formato que me permita pensar más, que me permita servir esporádicamente, digamos, de esa manera masiva, digital, pero, por ejemplo, haciendo lanzamientos, mi esposa, yo, tal, al nivel de intensidad que lo hicimos en algún punto, no es nuestra visión. También porque este lado, digamos, desarrollador inmobiliario y visualizador de ciudades, demanda de mí también tiempo, energía y demás a eso. Entonces, bueno, creo que el contenido hasta va a ser más real, ¿sabes? Yo me imagino cargándome un pelado tal y que grabe es lo que hacemos en el campo de batalla. O sea, yo creo que ese contenido es más formativo. Si yo voy a Shabbat y les cuento, miren, ¿qué es la preparación de un hotel? Vean, es lo que estamos haciendo aquí antes de inaugurar el hotel, así se hace, pam, pim, pum, pam, pum. Yo creo que eso puede enseñar más que un video en un tablero de qué es la preoperación de un hotel. Ambos enseñan, sin duda. Pero yo creo que voy a ir migrando hacia ese compartir más como el detrás de cámaras de lo que hacemos, en fin, porque me apasiona que otras personas también creen empresas y creen negocios y prosperen y generan empleo. Para ti, desde tu punto de vista, y ya como para ir cerrando el podcast y hasta todas las personas que nos están escuchando, porque yo siento que ya estás como más pasando de ser un empresario a inclusive un término que nosotros hablamos bastante en nuestro mastermind que le llamamos un constructor consciente. Y es esa persona que tiene la capacidad de diseñar y crear su ecosistema, llamémoslo no como su casa, sino como su ecosistema de vida, que es crear procesos, sistemas y que haya una armonía dentro de ese ecosistema para ti, para uno mismo, porque esa armonía de pronto para Juan Camilo que se mete a mi ecosistema y dice, este man, esto como no va conmigo.
Y es para todas esas personas y es un concepto que nosotros brindamos y es como vuélvete el constructor consciente de tu realidad, como móntate en esa, como en el diseñar, en estructurar, en el del arquitecto al final, que todos somos. Y en tu punto de vista, ¿cuál han sido como las tres facultades que te han ayudado a crear ese ecosistema que cada vez genera una armonía mucho más auténtica para ti? Porque sé nos ha pasado que uno crea como un ecosistema que genera un grado de armonía y después uno como que crea algo que genera una armonía diferente, como inclusive más, como más conectada con uno mismo y con la realidad, con Dios, con todo lo que uno tiene. Entonces, en tu punto, ¿cuál ha sido? Yo te voy a compartir ahorita las tres que me han apoyado a mí. ¿Cuáles han sido las tres tuyas? Súper. Me gusta el término constructor consciente. Muy ganador. Me gusta tu concepto. Bueno, yo diría que un primero, la verdad, los tres pilares serían, uno, diseñar. Dos, toma de decisiones. Y tres, creer versus creerle. Creer versus creer. Entonces, uno, ¿Ok? la fase de diseño es muy importante. Te pongo ejemplos de muchas cosas. Nosotros vivimos en una ciudad que se llama Ibagué y literalmente para irnos a vivir a Ibagué hicimos un cuadro comparativo que por este lado tenía los criterios que eran importantes para nosotros, para esa ciudad donde queríamos vivir y conformar una familia, y de este lado las ciudades convocadas. Y comparamos Bogotá, Medellín, Ibagué, Miami, Tulum, República, Punta Cana, Santa Marta, en fin, ¿sí? Y acá, clima, nosotros a mi esposa, a mí nos gusta el clima calentico, seguridad, sensaciones de seguridad, costo de vida, conectividad, cultura o afinidad con la cultura, servicios, ¿sí? Y calificamos y al final Ibagué fue la que tomamos porque tomamos una decisión consciente. O sea, el diseñar, ¿cierto? O sea, el preguntarnos, oiga, ¿y dónde elegimos vivir? ¿Sí? No es dónde nos tocó vivir, dónde la vida nos puso, no. Yo creo que esa pregunta siempre, o sea, bueno, ¿y queremos hijos o no queremos hijos? Bueno, sí queremos hijos, ahora en la parte de Dios, obviamente, pero digamos que es hacerse esas preguntas. Oiga, y nos vemos viviendo en un apartamento o en una casa. Oye, ¿queremos uno o dos vehículos? O cinco, o no, cinco vehículos, ya sería una exageración. ¿Para qué queremos cinco? ¿Queremos dos? ¿Sí? O, en fin, o sea, esas preguntas de ¿queremos comer comida rápida o ensalada? Queremos, como el preguntarse mucho, o sea, diseñarlo conscientemente. Así hemos elegido nosotros en qué ciudad vivimos, en qué lugar vivimos dentro de la ciudad. Eh, las empresas han nacido así, o sea, en fin. Lo segundo que es en toma de decisiones es entender, y algo que ayuda mucho es a ponerse una meta a largo plazo. Yo, por ejemplo, me puse en su momento lo que pensaba que era una meta a largo plazo, a 10 años, ¿sí? Hoy, para mí, hoy mi largo plazo son 100 años. Antes mi temporalidad de vida y de negocios era corto plazo. Si yo te digo un negocio de corto plazo, ¿qué se te viene a ti a la mente? Que, Se me viene de corto plazo, sí, no sé, 2 años. listo. Cuando yo he hecho esta pregunta, el promedio dice corto plazo 1 año, mediano plazo 5 años y largo plazo 10 años. Y más o menos así funcionaba mi mente. Hoy en día entendí y lo estoy reemplazando y actuando para corto plazo 10 años, mediano plazo 50 años, largo plazo 100 años. Yo busco meterme en negocios que van a perdurar 100 años o más. Pues las preguntas cambian, el cómo te comportas cambia, el ritmo al que cambia, al que actúas cambia, en fin, ¿sí? Y en ese sentido de toma de decisiones, si tú tienes claro tu norte, ¿sí? Ese, en 10 años, yo lo hice al inicio en 10 años, háganlo al inicio en 10 años, quizás hacerlo a 100 años es demasiado loco. Háganlo a 10 años, ¿sí? Para mí ese 10 años es 1 millón de familias libres financieramente a 31 de diciembre de 2032. Es decir, que hoy quedan 8 años y un par de mesecitos, ¿sí? Entonces, todo lo que a mí me sume a esa meta me interesa. Todo lo que no me sume le digo no, o busco decirle no. Entonces, esa toma de decisiones se facilita cuando tengo clara esa meta a 10 años
y a todo le consulto, ¿me suma o no? ¿Me suma o no? ¿Me aporta o no? ¿Me distrae o me enfoca? Si me distrae, chao. Y es aprender a decir no. Hay que aprender a decir no más veces. Hay que dejar de sufrir tanto con el decir no. Yo hoy en día digo no todos los días. He aprendido a hacerlo diplomáticamente y sin tanto show. Cada vez me cuesta más, menos. Si algo no, mira, lo estuve pensando, Alex, y la verdad, no voy en esto. ¿Sí? No, o no, o no, o no, 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 no. O sea, hay que practicar más el decir no para no meterse uno en pendejadas. Y la tercera es creer versus creerle. Dios a mí me ha puesto retos muy difíciles, pero en verdad en esos momentos yo me he arrodillado y orando es, ¿cuál es tu voluntad? O sea, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Te puedo contar anécdotas desde qué hago con alguien que está reuniendo clientes en tu contra y amenazando con demandar y demás. Sí, Dios, el pánico. ¿Qué hago con un proyecto que tiene tanto por su tamaño y más tanto eco que la alcaldía de ese lugar, la gobernación de ese lugar ya saben de ti, están específicos? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago frente a una decisión que puede impactar en cientos de clientes y en tantos ceros? ¿Qué hago con este dinero extra que tengo aquí sin hacer nada y que es un tamaño importante cómo se empieza a administrar eso? ¿Qué hago para blindarme por acá? ¿Qué hago para sacar adelante este proyecto? ¿Qué hago para sí? Entonces, esas son mis conversaciones con Dios. Señor, ¿qué hago con esto? Señor, ¿qué hago? Y me siento y yo escribo las respuestas de Dios. Literalmente oro y le consulto. Y me atrevería a decir, pues, ahí sí, o sea, primero, el 100% jamás, ojalá, créanme que si aplicara el 100% de lo que me dice, no sé, no ha llegado allá, sí, pero por lo menos más del 50% yo creo que sí le hago caso, ¿sí? Y Dios va respaldando, o sea, eso es, hoy en día hay proyectos que nosotros estamos ejecutando y un impacto que cuando yo digo, wow, o sea, eh, yo sé que simplemente es la respuesta a la voluntad de Dios. Nosotros diezmamos como empresa, diezmamos como personas naturales, oramos en juntas directivas, ponemos el propósito y el realmente servir en todo el ADN de nuestra organización. Buscamos aprender de la Biblia constantemente qué dice Dios de tal cosa. Nosotros pagamos impuestos, nosotros no somos corruptos, nuestra política es cero corrupción, 100% cooperación. Y yo se lo digo en estas mismas palabras a un alcalde, a un gobernador, al presidente, a quien tenga que decírselo en los momentos que tenga que decírselo. Esa es mi política, 0% corrupción, señor alcalde, señor lo que sea. Jamás espere de mi organización un centavo en forma de corrupción. Ahora, si usted me lo permite, me gustaría entender cuáles son los objetivos de usted como alcalde. No, que es que está muy inseguro. Ah, bueno, yo estoy dispuesto a donar o a hacer lo que haya que hacer o así para contribuir a ese KPI del pueblo. Pero bajemos la inseguridad del pueblo o no, que es que, o sea, por el contrario, somos una empresa muy generosa o buscamos ser generosa, principalmente a través del diezmo, es como más lo hacemos. Y bueno, de ahí en adelante, con nuestros colaboradores, con nuestro día a día, ¿sí? Desde el señor que limpia el vidrio en el semáforo en adelante. Entonces, eh, buscamos o hemos buscado ser testimonio de qué pasa cuando una corporación empresarial y un conjunto de familias eligen creerle a Dios. ¿Qué pasa? ¿Sí? Nosotros no andamos como buscando, oiga, miren lo que pasa. No, no, no. Con nuestro actuar diario, pues finalmente somos reflejo de qué pasa, ¿cierto? Entonces, buscamos y trabajamos a diario en ser un poquito mejor cada día. Hemos tenido que madurar mucho en nuestros procesos y todo, gracias a esa gran responsabilidad de tener a hoy pues más de 1000 inversionistas que han confiado en nosotros y que sigue creciendo y sigue creciendo. Ahorita estamos creciendo ahora en ciudades. Dios me ha mostrado a mí unas cosas súper locas que, bueno, yo le creo y yo digo no, esto lo dice de hecho la Biblia, ¿sí? Voy a parafrasear un poquito a nuestros términos actuales, que él sea el arquitecto y usted sea el albañil. No se las dé de muy arquitecto, no se las dé de muy inteligente. Pida orientación a Dios, créale, tenga la humildad para creerle, la persistencia para
persistir en preguntas que no necesariamente le lleguen las respuestas tan rápido, dedíquele el tiempo a construir una relación con Dios y confíe en que cuando Él le dice esto, Él lo va a respaldar, por más loca que parezca la decisión, por más imposible que parezca, créeme, si es la voluntad de Él, las cosas se irán dando. Sea paciente y disfrute el día a día. Wow. La verdad, bastantes las resumiste de las que yo también utilizo ahora. Hay un libro que me gustaría recomendarte un montón. Bueno, de pronto hasta ya lo leíste. Se llama Secretos de la Biblia para los Negocios, del Rabbi. Bueno, más tarde te puedo pasar el dato. Súper. Y a todos los que yo creo que se van a escuchar este podcast les va a resonar muchísimo en poder también confiar en la vida, en Dios, que les muestre el camino y que también les dé la fuerza como para creer ese camino que cada uno pues tiene proyectado y cuando uno sí, como que se baja un poquito y empieza como a ver las cosas con la realidad, empiezan a ver mejores resultados. Bro, ¿dónde te pueden seguir para todas las personas que obviamente quieren aprender de bienes raíces, de todo lo que estén haciendo en Vivamos de los Bienes Raíces? ¿Dónde te pueden seguir? Pues tú lo acabas de decir, vivamos de los bienes raíces, así nos pueden ver en YouTube. En YouTube estamos, a ver, siempre estamos, digamos, creando contenido en las diferentes plataformas. Yo creo que es para diferentes usuarios. Instagram, pues síganos ahí, digamos que es como shotcitos de, ¿cierto? De píldoras, llamémoslo así, lo mismo que en TikTok. En YouTube le estamos metiendo, digamos, nos estamos gozando el proceso del podcast, ¿cierto? A raíz de que ahora se volvió esto de moda. Honestamente, en este momento tenemos mucho que aprender de seguramente muchos temas técnicos y temas del podcast, pero desde mi rol yo me lo estoy gozando teniendo entrevistas con maestros y personas a quienes admiro por diferentes razones en este tema inmobiliario. Y en verdad que está siendo un tema de oro para el que le interese ese tema, obviamente, bienes raíces, eh, bueno, sí, inversiones en bienes raíces como tal, pues está ahí para el servicio. Pero básicamente vivamos de los bienes raíces en todas las plataformas. Tremendo, tremendo, bro. Gracias por haber estado con nosotros en el Mindseller Podcast. Para todos ustedes, venimos con más invitados cracks, así como Juan Camilo. Y recuerden que más conciencia son más ingresos.